Bienvenidos nuevamente a estas clases de inglés. Ahora vamos a iniciar con la segunda parte de la unidad 3, Place and How to Get There, second part. Esta clase está organizada en tres partes. La primera parte hace un repaso del verbo to be en tiempo presente simple. En la segunda parte revisaremos el uso de do o das en sus 5 formas. Y en la tercera parte continuaremos con el desarrollo de la unidad 3, Place and How to Get There, pero esta vez formularemos preguntas a partir de los sitios analizados en el video anterior, Discuss How to Get Places, con las opciones de cómo uno puede llegar a esos sitios, ya sea caminando, conduciendo o manejando, tomando un taxi, tomando el tren o tomando el bus. Empecemos. Primera parte, verbo to be en tiempo presente simple. Repasemos la conjugación del verbo to be en el tiempo presente en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora revisaremos, según la estructura de pronombre personal o sujeto, la conjugación del verbo to be y su traducción al español. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. En la conjugación de cada verbo es usual hablar de la persona gramatical en la cual se conjuga el verbo, es decir, si nos referimos a la primera persona, segunda persona o tercera persona, tanto en singular como en plural. Para aclarar dudas sobre la persona gramatical, en el siguiente gráfico analizaremos la primera, segunda y tercera persona en singular y plural. Observando en el gráfico, es recomendable prestar atención a la tercera persona en singular, porque en los verbos regulares sufren una modificación en su conjugación en singular. Forma negativa. La forma negativa está constituida por el sujeto, el verbo to be, la negación y el complemento. Un ejemplo, I am not a student. No soy un estudiante o yo no soy un estudiante. La conjugación del verbo to be en negativo tiene la siguiente conjugación y su forma corta. I am not, I'm not. You are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. She is not, she is not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we're not, we aren't. They are not, they're not, they aren't. Forma interrogativa. La forma interrogativa del verbo to be presenta la estructura siguiente: el verbo to be, el sujeto y el complemento. Ejemplo, Are you at home? ¿Estás en la casa? Esta sería la conjugación del verbo to be en interrogativo tiempo presente simple. Am I, yo soy o yo estoy. Are you, tú eres, tú estás. Is he, él es o él está. Is she, ella es, ella está. Is it, esto es o esto está. Are we, nosotros somos, nosotros estamos. Are they, ellos son, ellos están. Como resumen, revisaremos algunos ejemplos de oraciones con el verbo to be aplicando en 3 casos concretos. El primero, con un sustantivo. Ejemplos. I am a teacher. Soy profesor. You aren't a student. No eres estudiante. Is he a doctor? ¿Él es un médico? Segundo ejemplo, con una preposición de lugar o un sitio. She is in New York. Ella está en Nueva York. Is the book on the table? ¿El libro está en la mesa? They aren't at home. Ellos no están en casa. Con un adjetivo. We are happy. Nosotros estamos felices. He isn't sad. Él no está triste. Are you tired?
¿Estás cansado? Segunda parte, uso del do, das. Ahora repasaremos el uso de do y das en inglés en tiempo presente. Analizaremos 5 casos. El caso 1, uso del do y das como verbo principal. El caso 2, como verbo auxiliar en oraciones interrogativas. El caso 3, como verbo auxiliar en oraciones negativas. El caso 4, para contestar una pregunta, para respuestas cortas. Y el caso 5, para dar énfasis. Caso 1. Uso del do das como verbo principal. El verbo to do se traduce como el verbo hacer al español. De forma similar al verbo to be, el verbo to do varía según el pronombre con el cual se conjuga. En este cuadro estamos viendo la conjugación del verbo to do con sus pronombres I do, you do, he does, she does, it does, you do, we do, they do. Como se observa, usamos do con los pronombres I, you, we, they y usamos el das con los pronombres he, she, it, lo que es tercera persona en singular. Ejemplos: I do lots of things. Hago muchas cosas. She does everything. Ella hace todo. Al utilizar como verbo do, das, es necesario hacer una aclaración con relación al verbo make, que también significa hacer. El verbo make se utiliza para acciones con las manos, hacer algún trabajo manual. En cambio, el verbo do cuando nos referimos a un ambiente más amplio. Por eso en los ejemplos I do lot of things, hago muchas cosas, no necesariamente se refiere a algo manual, o she does everything, ella hace todo. Caso 2. Como verbo auxiliar en oraciones interrogativas. En oraciones interrogativas existe la siguiente estructura: el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal y el complemento. Ejemplo: do you play guitar? ¿Tocas guitarra? Otros ejemplos serían: do you dance salsa? ¿Tú bailas salsa? Does he play the piano? ¿Él toca piano? Caso 3. Uso del do, das como verbo auxiliar en oraciones negativas. En oraciones negativas se tiene la siguiente estructura: el sujeto, el verbo auxiliar, la negación not, el verbo principal y el complemento. Ejemplo: she does not drink tea. Ella no bebe té. Otros ejemplos: I do not eat meat. Yo no como carne. He does not ride bicycle. Él no monta bicicleta. Caso 4. Para contestar una pregunta en respuestas cortas. Cuando hacemos una pregunta utilizando do, das como verbo auxiliar, se puede contestar en forma corta, utilizando la respuesta yes, no, el sujeto y el auxiliar do, das, de acuerdo con la persona gramatical que corresponda. Ejemplo: do you work very hard? ¿Tú trabajas muy duro? Yes, I do. Sí. O no, I don't. No. Otro ejemplo: does she read the newspaper every day? ¿Ella lee el periódico cada día? Yes, she does. Sí. O no, she doesn't. No. Caso 5. Uso de do y das para dar énfasis. Se puede utilizar do, das para dar énfasis a una oración en presente simple, escribiendo el do para los pronombres I, you, we, they, o das para las terceras personas en singular he, she, it. Ejemplo: she does work hard. Ella sí trabaja duro. I do want to see her. Realmente quiero verla. Tercera parte, places and how to get there. Second part. En esta sección, a partir de los lugares analizados en el video anterior, continuaremos aprendiendo a formular preguntas sobre cómo llegar a esos lugares a través de los medios comunes que son caminar, manejar o conducir, tomar un taxi, tomar el tren, tomar el autobús. Y a partir de ello haremos discusiones de cómo llegar a estos lugares, discuss how to get places.
Repasemos la pronunciación y escritura de estas palabras en inglés. 1. Walk. 2. Drive. 3. Take a taxi. 4. Take the train. 5. Take the bus. 6. The imperatives. Los imperativos se utilizan para transmitir una orden, inducir a alguien para que haga algo, para hacer una advertencia o dar instrucciones. Existen los affirmative imperatives, imperativos afirmativos, y los negative imperatives, imperativos negativos. Veamos algunos ejemplos de affirmative imperatives. Drive to the bank. Conduce al banco. Take the bus to the pharmacy. Toma el bus a la farmacia. Ejemplos de negative imperatives. Don't walk. No camines. Don't take the train. No tomes el tren. Ahora realizaremos ejercicios con oraciones imperativas. El ejercicio consistirá en asociar 10 oraciones con 10 gráficos. Aprovecharemos a su vez para repasar la pronunciación y la traducción de estas oraciones del inglés al español. Empecemos. 1. Walk to the bookstore. Camina a la librería. 2. Don't drive to the restaurant. No conduzcas al restaurante. 3. Take the bus to the bank. Toma el bus al banco. 4. Don't walk to the pharmacy. No camines a la farmacia. 5. Drive down the street. Conduce por la calle. 6. Take the bus down the street. Toma el autobús por la calle. 7. Don't take the bus to the bank. No tomes el autobús al banco. 8. Walk to the bank. Camina al banco. 9. Take a taxi to the restaurant. Toma un taxi al restaurante. 10. Drive to the pharmacy. Conduce a la farmacia. De esta manera hemos finalizado con este video. Gracias por su atención y hasta la próxima.